otra vez a cada uno de ustedes. Qué bueno poder verles conectados a nuestra transmisión de nuestro discipulado de la Iglesia Puerta Abierta. Así que qué gusto poder verles y animarles a mantenerse conectados en esta oportunidad. Ahí hay un chat donde ustedes pueden escribir también y pueden estar enviando sus preguntas, o pueden también estar enviando sus comentarios, etcétera. Así que muy buenas tardes otra vez. Son las 5:57 y estamos en nuestro discipulado de la iglesia. Así que allí donde estás, permíteme orar y poder continuar con la clase de esta oportunidad. Señor, gracias te damos porque nos permites poder unirnos en este tiempo para poder tener nuestra clase de discipulado. Gracias porque usas este medio para ayudarnos a crecer en nuestra fe, a poder seguir avanzando en nuestro caminar contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Ok, muy bien. Entonces, el día de hoy estamos hablando acerca de el Espíritu Santo y su obra en nosotros. Ese es el tema del discipulado de esta oportunidad. El Espíritu Santo y su obra en nosotros. Así que, bueno, creo que cada uno de nosotros recuerda el momento cuando aceptó a Cristo en su corazón, pero también cuando recibió a Cristo en su corazón, entendió que no solo recibió la salvación, sino que también Dios se hizo su Padre. También Dios le ha regalado una familia espiritual que es la iglesia. Pero también entendemos que cuando hemos venido a Cristo, el Señor también nos ha dado de su Espíritu Santo. El Señor quiere derramar su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. ¿Qué pasa en el caminar cristiano? Lo que pasa muchas veces es que enfrentamos luchas, enfrentamos tentaciones, enfrentamos momentos difíciles, enfrentamos crisis, enfrentamos pruebas, enfrentamos dificultades, enfrentamos diferentes tipos de situaciones que a veces nos hacen retroceder, nos hacen desanimar. De hecho, en la vida vamos a tener que enfrentar tentaciones, que las tentaciones más bien nos jalan, ¿cierto?, para volver a la vida sin Cristo, retroceder. En vez de avanzar, las tentaciones nos hacen retroceder. Pero es muy importante que entendamos de que Dios nos ha dejado a su Espíritu Santo. Y sobre Él estamos hablando en este discipulado, sobre el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos ayudará en nuestras dificultades, en las tentaciones, en los momentos difíciles, en cualquier situación de la vida. Es el Espíritu Santo el que nos ayudará a poder vencer. Es sorprendente escuchar de algunos cristianos que, por ejemplo, dicen: ¿dónde está el poder que tiene el cristiano? ¿Por qué caigo tan rápido? ¿Por qué soy presa del enemigo tan fácil? Yo no sé si tú habrás escuchado este tipo de expresiones, pero suele pasar
O hay personas que se hacen este tipo de preguntas. ¿Dónde está el poder que tiene el cristiano? ¿Por qué caigo tan rápido? ¿Por qué es que soy tentado y caigo de manera fácil? Y es que la respuesta está en que necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él es el que nos da el poder para poder enfrentar y vencer al pecado. De hecho, es importante que entendamos de que el pecado, ¿verdad? El pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios, pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder ser esos cristianos, esos hijos de Dios que pueden vivir agradando a Dios. Entonces, hablaremos acerca del Espíritu Santo y algunos se preguntarán, ¿quién es el Espíritu Santo? Porque esa es la pregunta correcta. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y empezamos definiendo algunos puntos importantes. Tú que estás allí conectado, que estás allí en el discipulado, mi querido amigo, hermano de la iglesia Puerta Abierta o del lugar donde estés, déjame decirte que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es igual en todo sentido con el Padre y con el Hijo. La Biblia nos enseña que al Espíritu Santo se le conoce por varios nombres. Por ejemplo, encontramos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, donde la Biblia dice en Romanos, y menciona acerca del Espíritu de Cristo. En otro pasaje, en Juan 14, del 25 al 26, la Biblia también habla del Espíritu Santo como el Consolador. Si tienes allí donde anotar, escribe. En Juan 16:3, la Biblia también nos muestra de que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, como lo menciona Juan 16:3. En Romanos 8:9 y en Romanos capítulo 8, versículo 14, aparece la palabra Espíritu de Dios. Es decir, en la Biblia encontramos que al Espíritu Santo se le conoce con diferentes nombres: el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, el Consolador, etc. Entonces, estos diferentes nombres son los que se le conoce al Espíritu Santo. Ahora, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es una persona, y es una persona no porque tiene carne y hueso como nosotros, es una persona porque tiene voluntad y porque tiene emociones y porque posee una voluntad. Y quiero tomar unos segundos para saludar a nuestra amiga María Jesús, que está conectada con nosotros. Muy buenas tardes, bendiciones. Entonces, el Espíritu Santo es Dios, es en todo sentido igual con el Padre y con el Hijo. Estamos hablando de la tercera persona de la Divina Trinidad. Ahora, al Espíritu Santo se le conoce con diferentes nombres: el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, el Consolador, etc. Pero también estamos diciendo que el Espíritu Santo es una persona. Y es una persona no porque tiene carne y hueso como nosotros. Es una persona porque posee voluntad
y porque posee emociones y porque posee una voluntad. Entonces, por eso decimos que el Espíritu Santo es una persona, porque nosotros poseemos emociones, nosotros tenemos voluntad, nosotros tenemos emociones. Igual es el Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, el Espíritu Santo todo lo conoce y lo menciona en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 11. Nos muestra que el Espíritu Santo todo lo conoce. Y yo puedo leértelo aquí. Dice lo siguiente: pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Entonces, nos dice la Escritura: porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Quiero tomar otros segundos para saludar a nuestro amigo Marvin, que también está conectado y está interactuando con nosotros. Entonces, Primera de Corintios nos enseña de que el Espíritu Santo todo lo conoce. Luego, la Biblia también dice en Efesios 4:30 que el Espíritu Santo puede ser afligido. El Espíritu Santo puede entristecerse, igual como toda persona, igual como tú y como yo. El Espíritu Santo puede ser afligido. Y creo que el Espíritu Santo es afligido cuando nosotros deshonramos su nombre, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros como cristianos que somos, comenzamos a vivir una vida que deshonra a Dios, que desagrada a Dios, y sabiendo que esas cosas están mal, entonces seguimos practicándolas en nuestra vida, y de esa manera nosotros podemos entristecer, afligir al Espíritu Santo. Por eso es muy importante que entendamos que la vida de un cristiano, si bien es cierto, vamos a enfrentar tentaciones, pero con el Espíritu Santo en nuestras vidas vamos a poder vencerlas. Ahora, hemos dicho ya hasta aquí que el Espíritu Santo es una persona, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. También hasta aquí estamos mencionando que el Espíritu Santo se le conoce con diferentes nombres, ¿cierto? El Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Consolador, etc. Muy buenas tardes, Fernanda Granados. Gracias por estar también aquí interactuando por el chat de esta transmisión. Estamos diciendo que el Espíritu Santo es una persona porque posee voluntad y porque también posee emociones. Uno de los ejemplos es que el Espíritu Santo puede ser afligido. El Espíritu Santo puede ser afligido, puede entristecerse. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando nosotros vivimos una vida que a Dios no le agrada, estando en la vida cristiana, haciendo cosas que a Dios no le agradan, viendo cosas que a Dios no le agradan, escuchando cosas que a Dios no le agradan, hablando cosas que a Dios no le agradan. Ahora, también la Biblia dice que el Espíritu Santo todo lo conoce, Pero también la Biblia dice en Romanos 8, del 26 al 27, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Así que cuando estamos orando, cuando estamos conectándonos con Dios a través de la oración, cuando estamos hablando con Dios, entonces el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras oraciones. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Así que ya sabes, no es María. Así que ya sabes, no es
tal ídolo, tal santo, no es tal persona, es el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras oraciones, para que nuestras oraciones puedan ser dirigidas y guiadas al Padre Celestial. Ahora, también la Biblia dice o nos muestra en otro pasaje, en 1 Corintios 12, versículo 7 al versículo 11, por ejemplo, déjame que también te lo leo aquí en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 11. Mira y escucha lo que dice. Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo, por un solo espíritu. Y aquí cuando dice por un solo espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Dice, por un solo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. Aun cuando el pie diga, yo no soy mano, así que no soy del cuerpo, no dejará de ser parte del cuerpo. Y cuando la oreja diga, yo no soy ojo, así que no soy del cuerpo, tampoco dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo cierto es que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Lo cierto es que dice, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco puede la cabeza decir a los pies, no lo necesito. En realidad, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y luego dice, posteriormente, el versículo 11 dice, pero todo esto lo hace uno, y es el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Esto lo encontramos en el versículo 11. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular conforme a su voluntad. Eso quiere decir que el Espíritu Santo toma decisiones de acuerdo a su voluntad. Es otra característica de que lo relaciona con acciones o atributos que tienen que ver con que tiene una voluntad. El Espíritu Santo tiene una voluntad. Él toma decisiones de acuerdo a su voluntad porque Él decide repartir los dones a quien Él quiere. Entonces vemos aquí evidencias de lo que es el Espíritu Santo. No es una cosa. El Espíritu Santo no es una fuerza como hemos mencionado en algunas ocasiones. El Espíritu Santo no es una energía eléctrica. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona también, porque tiene emociones y porque tiene una voluntad. Ahora, ¿qué atributos tiene el Espíritu Santo que lo hacen ser Dios, ¿no? Porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, encontramos atributos del Espíritu Santo. Estos atributos son características de Dios. Te voy a dar tres características que nos hacen a pensar y creer que el Espíritu Santo es Dios. La primera característica es que el Espíritu Santo es omnipresente. El Espíritu Santo es omnipresente.
Es decir, Él está en todo lugar. Ahora, usted dirá, pero esa característica, ese atributo es de Dios. Claro que sí, es de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, la omnipresencia de Dios en el libro de Salmos 139, el versículo 7 y el versículo 8, el salmista David dice: ¿a dónde voy a huir de tu presencia, de tu espíritu? ¿A dónde huiré? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si me fuera a las profundidades de la tierra, allí estás tú. Si estuviera en un lugar oscuro y lejano, ahí estás tú. Tu presencia, allí estaría. ¿No? Tu Espíritu Santo, allí estaría. Y el salmista nos está haciendo entender de que el Espíritu Santo es omnipresente. Es omnipresente. Y por eso es una característica muy importante de Dios. Otra característica del Espíritu Santo es que Él es omnisciente. Él es omnisciente. Y vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 2:10. Él conoce todo, aún hasta las intenciones de nuestro corazón. ¿Y de quién es este atributo? De Dios. Exactamente, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, la omnisciencia y la omnipresencia, ¿verdad? Y la omnipotencia, porque el Espíritu Santo también nos muestra cómo es que el Espíritu Santo actúa en la Biblia en hombres que sanaron, que levantaron muertos, que resucitaron personas, y era el Espíritu Santo obrando, ¿verdad?, en la vida de estas personas. Entonces, el Espíritu Santo también es omnipotente porque le da al cristiano el poder para hacer milagros, o le da el poder para hacer cosas extraordinarias, cosas asombrosas, cosas que a la vista humana muchas veces es imposible. Entonces, estas cualidades nos hacen entender que el Espíritu Santo es también Dios. El Espíritu Santo es Dios. Hasta aquí, espero que estén comprendiendo la clase, que hasta aquí estén comprendiendo la lección del Espíritu Santo y su obra en nosotros. También quiero mencionarles que el Espíritu Santo es aquel ser que Jesús habló mucho. Jesús habló mucho acerca de quién era el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Juan 7, del 38 al 39, Jesús dice que a los que creen en Él, dice, como que de su interior correrán ríos de agua viva, y estaba hablando del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo en la vida de un creyente, de un cristiano, de un discípulo de Él, entonces trae una experiencia desbordante, trae una experiencia inusual. Jesús habló acerca de lo que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona. También Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas que Jesús nos enseñó, que Jesús nos dejó en su palabra. Entonces el Espíritu Santo nos hará recordar, nos enseñará, nos hablará. Cada vez que leemos las Escrituras, cada vez que meditamos en ellas y cada vez que buscamos más de Dios a través de la Biblia, es el Espíritu Santo el que también está obrando, está trabajando, está mostrándonos cuál es la voluntad del Padre hacia nuestras vidas.
El Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu, nos enseña todas esas verdades que están allí plasmadas en las Escrituras. Entonces Jesús habló de lo que el Espíritu Santo haría en la vida de un creyente y también nos enseñó que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas, como dice Juan. También el Espíritu Santo nos da el poder para dar testimonio de Jesús. El Espíritu Santo nos da poder para dar testimonio de Jesús. Y no es bonito escuchar eso, saber que cada vez que le hablas a alguien, cada vez que compartes tu fe con otra persona, cada vez que compartes con el vecino, con tu amigo del instituto, de la universidad o del colegio o a tu colega de trabajo, no es bonito saber que es el Espíritu Santo quien está obrando en la vida tanto de ti como de la otra persona, y que es el Espíritu Santo el que da testimonio de quién es Jesús y lo que el Espíritu Santo hace en la vida de la otra persona, en lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de la persona con quien estás compartiendo tu fe. Por eso es que cada vez que compartimos el mensaje del Evangelio, es el Espíritu Santo el que obra, es el Espíritu Santo el que va actuando, es el Espíritu Santo el que va haciendo el trabajo de que la persona venga a los pies de Cristo. Nuestro trabajo solo es hablar de lo que Él hace en nosotros. El trabajo del Espíritu Santo es convencer, dar testimonio de quién es Jesús. Y el Espíritu Santo es el que va obrando en el corazón de aquella persona con quien tú estás compartiendo tu fe. Así que te animo a que no dudes y no tengas temor cuando hables de Cristo. Recuerda que el Espíritu Santo está contigo allí también para ayudarte, para darte esas palabras que necesitas, para llegar con esa semilla en el corazón de la otra persona. Ahora, también necesitamos entender que el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas desde el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Así que desde el día que tú recibiste a Cristo, el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida. Eso lo dice en el libro de Juan, capítulo 3, verso 5. Juan, capítulo 3, versículo 5. ¿Saben? Quiero ir cerrando esta primera parte de este tema del Espíritu Santo y su obra en nosotros. Quiero ir terminando, cerrando, concluyendo esta parte. Hay cosas, hay actitudes, hay cosas que impiden que un cristiano pueda ser lleno del Espíritu Santo. Y esas cosas que impiden que un cristiano pueda ser lleno del Espíritu Santo son actitudes. ¿Y de qué actitudes estamos hablando? Bueno, yo quiero leerla y me gustaría que vayas conmigo, si tienes allí tu Biblia, al libro de Primera de Corintios, el capítulo 3, versículo 1 y el versículo 3, y mira lo que dice el Señor. Hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Dice, les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía,
porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, pues mientras haya en ustedes contiendas, pues mientras haya en ustedes divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Y es que cuando alguien dice, y hasta allí concluyo con esta lectura, dice, pues mientras haya entre ustedes celos, pues mientras haya entre ustedes contiendas, pues mientras haya entre ustedes divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. ¿Saben qué, mis queridos amigos, mis queridos oyentes que están allí mirando esta transmisión? Déjenme decirles que es difícil e imposible que un cristiano pueda ser lleno del Espíritu Santo si tenemos estas actitudes que son celos, envidias, que son pleitos, que son chismes, que causan divisiones. Y esto es algo que nosotros necesitamos rendirlos o rendir todas estas malas acciones a los pies de Cristo. Por eso es que necesitamos entender que el Espíritu Santo tiene que hacer una cirugía espiritual en nosotros, porque no podemos seguir siendo cristianos carnales. Necesitamos ser esos cristianos espirituales que Dios desea. De hecho, en la Biblia encontramos que hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. ¿Cuál de ellos quieres ser tú? El carnal vive en contiendas, vive en chismes, vive en envidias, vive con celos, etc. Pero el cristiano espiritual está buscando, está anhelando ser más como Jesús y menos como el mundo. El cristiano espiritual está viviendo de otra manera, a la manera que le agrada a Dios. Pero para ello necesitamos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Finalmente, en la Biblia encontramos cómo es que los primeros cristianos también estaban buscando esa perfección cristiana, dejando lo carnal y viviendo en la vida del Espíritu. Y en 1 Corintios 13, el apóstol Pablo nos habla del amor. Y el apóstol Pablo es tan extraordinario en lo que menciona, que dice que puedes que hables lenguas angelicales, puedes que hables lenguas humanas, puedes que seas capaz de hacer cualquier cosa en el mundo, pero si no tienes amor, el amor de Dios, entonces de nada sirve. Y creo que el amor era aquella actitud, aquel fruto que la iglesia de Corinto necesitaba. Y que tú y yo necesitamos. Necesitamos más del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a poder vencer estas actitudes que no nos hacen vivir en esa bendición que Dios nos quiere dar. Quiero que allí donde estás puedas hacer una oración conmigo y cerrar esta primera parte de el discipulado, el Espíritu Santo y su obra en nosotros. Cierra tus vistas
y vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta lección. Señor, nosotros ahora entendemos que tu Espíritu Santo no es algo, sino que tu Espíritu Santo es alguien. Que el Espíritu Santo marca una diferencia entre un cristiano carnal y un cristiano espiritual. Señor, yo quiero experimentar esa experiencia desbordante que tu Espíritu Santo produce en la vida de un cristiano. Señor, ya no queremos ser cristianos con actitudes de envidia. Padre, no queremos ser cristianos con actitudes de murmuración, de chisme. Ya no queremos ser cristianos así, queremos ser cristianos espirituales. Que usemos nuestra boca para bendecir, que usemos nuestras manos para servir y que usemos nuestra fuerza, nuestra creatividad, nuestra energía para poder darte la honra a ti. Gracias por estas personas que se unieron al discipulado y que están buscando una experiencia real con tu Espíritu Santo. Gracias por esta oportunidad que nos das compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis estudiantes, jóvenes, hermanos, Dios les bendiga. Espero que hayan podido comprender un poquito del tema de hoy, que se trató de el Espíritu Santo y su obra en nosotros. Esperen la segunda parte de este discipulado. Dios les bendiga, así que nos vemos hasta la otra oportunidad que tengamos para poder estar transmitiendo. Bendiciones.